¿Qué tal, mi querido Alonso Cervera, director ejecutivo de Estudios y Asuntos Públicos y jefe de gabinete de Banco de Santander? ¿Cómo estás, querido Alonso? Muy bien, David, me da mucho ¿Saben gusto quién lo estoy saludarte. oyendo? ¿Me escuchas ahí? Ya, era culpa mía. ¿Qué tal, querido Alonso? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte al aire. Igualmente, David, me da mucho gusto saludarte, gracias por la invitación. Oye, te invito a platicar para que nos digas que ustedes en Santander, ¿qué creen que va a traer el paquete económico que se presenta mañana y qué esperan que traiga? Porque ahí en el margen hay una diferencia, ¿no? Bueno, creemos que va a traer un panorama optimista para la economía mexicana para el 2024. Creemos que la Secretaría de Hacienda va a pintar un escenario de crecimiento económico todavía cercano al 3% para el PIB en términos reales el próximo año, un descenso en la inflación hacia niveles del 4%. Sin sorpresas en materia impositiva, no creo que vayan a presentar nuevos impuestos o incrementos a los impuestos existentes, y creo que van a presentar un marco en el que las finanzas públicas presentan unos desequilibrios, un nivel de déficit menor al estimado para el 2023. Eso es lo que creo que van a presentar. Me da la impresión que por el lado del crecimiento puede que estén un poco optimistas comparado con las expectativas del mercado, pero en general yo creo que el mensaje que espera el mercado y que presentarán mañana será uno de persistencia en la disciplina fiscal y un marco macro con pocas sorpresas. A ver, cuando hablas de optimistas en el crecimiento, ¿dónde lo ven ustedes? ¿Dónde lo ves tú ahí en Santander? Nosotros vemos una cifra de crecimiento para el próximo año más cercana al 2%, el próximo año, en 2024. Me da la impresión que Hacienda puede mantenerse en lo dicho que presentaron en precriterios generales de política económica a finales de marzo de este año, donde marcaban un límite superior para el crecimiento del orden del 3%. Si Hacienda todavía trae la idea de que la economía crecerá 3%, será optimista a mi juicio. El mercado está esperando una cifra más cercana a un rango entre 1,5% y 2%. Yo creo que a la Secretaría de Hacienda tradicionalmente le tocan ser los más optimistas. Ellos marcan el techo, Alonso. Sin embargo, yo creo que se han ganado el respeto a esta Secretaría de Hacienda porque han sido quizás hasta más acertados que el promedio del mercado, ¿no? Yo te diría que estoy en completo acuerdo con tu aseveración. Creo que si alguien le ha pegado, si alguien le ha atinado a los números de crecimiento este año ha sido la Secretaría de Hacienda. Y mira que a veces se les critica por decir, wow, están muy optimistas, fíjate dónde está el consenso. Y al final del día, y creo que el 2023 es un claro ejemplo de ello, en el mercado la expectativa del crecimiento rondaba el 1,5 para este año hace unos 6 meses, y Hacienda decía 3. Hoy en día todos los pronósticos están subiendo hacia el 3 o más. Recuerdo también, y yo fui uno de los críticos en su momento, en cuanto a qué optimista veíamos. Bueno, es que tú y todos. Sí, pero en el 2020 y en el 2021 yo decía, Hacienda está siendo muy optimista con que el PIB solo va a caer 8% y que el siguiente año se va a recuperar 5%. Al final del día las cifras estuvieron por ahí. Entonces hay que reconocer... Si algún día platicas, perdón que te interrumpa, si algún día platicas con Gabriel Llorio, pregúntale lo feliz que estaba cuando le ganó al mercado con esa cifra. Me imagino, ¿no? Ha quitado la sonrisa desde entonces y qué bueno por él y su equipo, que la verdad se mantuvieron en lo dicho y al final tuvieron razón. Sí, porque cuando la pandemia, el consenso del mercado era verdaderamente pesimista. Sí, en el punto más crítico, el pronóstico promedio era de una caída del PIB superior al 10%. Sí, Algunos traían -12%. sí. Y al final se reportó como -8. Ya después, con el ajuste en el año base de las cifras del PIB de hace un par de semanas, sabemos que la cifra verdadera fue -8,7. Pero ya hay una diferencia grande entre caer -8,7 y caer, como algunos creían, -12. -12, porque decía había algunos que -12.
Y también en materia de tipo de cambio han venido cambiando las perspectivas, ¿no? Aunque ahora parecería que al que le conviene, y yo creo que es por conveniencia política, no ser tan optimista en materia de tipo de cambio es al gobierno, ¿no? Sí, ahí esta es la variable más difícil. Si no podemos pronosticar cómo está el tipo de cambio mañana o en la siguiente hora, pues imagínate aventarse el tiro de decir en cuánto va a estar el cierre del próximo año. Creo que comparado con el nivel de precriterios, me parece que traían 19 para el cierre del próximo año, 19 pesos por dólar. No me sorprendería que el ajuste sea ligeramente a la baja, un tipo de cambio ligeramente más apreciado, porque al final del ¿Te día parecería la tendencia ha razonable sido como eso. 18.50? Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que más o menos trae el consenso. No, Y según mis fuentes de Hacienda por ahí andan pensando, pero... pues tú estás siempre muy informado. No, pero no Entonces necesariamente, Alonso. te creo No y tu auditorio te cree y necesariamente. por eso te escuchamos. No, no, Yo creo que amigo. 18.5 es razonable. Lo que hay que pensar, más que el nivel en absoluto, yo creo que hay que crear conciencia de que tal vez los niveles más fuertes del peso ya los vimos y que Ujú. sería sano y normal pensar en una ligera depreciación en los siguientes trimestres en función de dos cosas. Primero, que el Banco de México probablemente en algún momento empiece a bajar la tasa de interés. Entonces, el diferencial contra Estados Unidos se va a empezar a reducir. Y segundo, que tendremos un proceso electoral aquí y allá en Estados Unidos. Ujú, ujú. Y estas elecciones presidenciales suelen traer ansiedad, nerviosismo, volatilidad, incertidumbre, que todos son sinónimos, y yo creo que eso se te puede reflejar en una moneda un poquito más débil. Habiendo dicho eso, tampoco vemos en Santander grandes equilibrios fiscales o externos que digan, oigan, México necesita un peso mucho más débil. No vemos esos desequilibrios, pero sí vemos que pues los ciclos electorales, los ciclos de política monetaria te pueden empujar a una moneda ligeramente más débil. Ahora, mm, te lo tengo que preguntar porque tiene que ser así. El gobierno se va a ir invicto de aumentar impuestos y aumentar sus tasas. Me parece que sí. No veo el apetito por crear nuevos impuestos o por incrementar los existentes a menos de un año o a un año de terminar esta administración. Ese paquete, mañana presentan un paquete, el del 24, pero va a haber un paquetote en el próximo sexenio sobre qué hacer en materia de finanzas públicas. Ya No, le tocará a alguien más. el paquete del 25, yo llevo meses diciéndolo, va a ser la madre de todos los paquetes, porque ya se acabaron. En un lado ya se acabaron los ahorros y los guardaditos y las presiones de gasto siguieron subiendo. Gane quien gane la elección, el paquete del 25 va a determinar si podemos sortear o terminaremos cayendo en una crisis fiscal, ¿no? Yo creo que hay que pensar que ese sí será un tema, no sé si del 25, pero ciertamente de la próxima administración, cómo se han agotado algunos de los guardaditos, cómo se ha mantenido muy bajo o se ha reducido el gasto en algunos rubros, eh, cómo no se ha aumentado los impuestos o se han creado nuevos impuestos. Creo que el tema, y es muy temprano para especular, pero hay que crear conciencia de que el tema de finanzas públicas en los siguientes años va a ser centro de debate, va a estar ahí. Como en fechas recientes hablábamos mucho de la inflación, que si ya subió, nuevos máximos, qué van a hacer los bancos centrales, tal vez no con el mismo nivel de ruido, pero sí el tema de finanzas públicas va a estar en el medio del debate entre los partidos políticos y no va a ser algo tan ignorado como lo ha sido, que ha sido muy inercial en los últimos años y tal vez sexenios. Yo te diría que quizá el próximo gobierno, cualquiera que este sea, tiene que hacer algo, si no una reforma fiscal, algo muy parecido a ella, ¿no? Y este es el debate que personas como tú, como yo, que seguimos de cerca la economía durante varias décadas, es el debate eterno. Sí. ¿Cuándo se va a hacer una reforma fiscal integral? ¿Cuándo se van a animar a poner impuestos, un IVA, alimentos y medicinas? ¿Cómo vas a cerrar todas las
elusiones fiscales que hay en México, que se han venido cerrando, pero este tema ha estado en el radar durante décadas, no estoy exagerando. Desde principios de este siglo estábamos hablando de esto con el presidente Fox, con Paco Gil de secretario de Hacienda, etcétera. Eso en algún momento nos va a regresar. Y los políticos siempre han encontrado pretexto, Alonso. Yo creo que siempre es difícil hacer una reforma fiscal y bueno, esperemos a ver a dónde nos conducen los siguientes meses y trimestres en materia política en México. Y las opciones son: o se hace la reforma fiscal o se cede un poco en la disciplina fiscal, es decir, se amplía un poco el déficit público, se tolera una mayor razón deuda a PIB. Veremos qué avenida toman. Idealmente sería la de una reforma fiscal, pero eso no es popular, es difícil de cuantificar, y yo creo que vamos a estar en un entorno en México, en el siguiente sexenio, en el que vender la idea de mayor austeridad va a ser bien difícil, porque hemos tenido mucha austeridad en tiempos bien complicados en años recientes. Entonces, salir con el tema de hay que subir impuestos porque tenemos que ser más disciplinados en lo fiscal, va a ser bien difícil de vender para quien sea que esté en el poder, y para cualquier partido en el Congreso defender esa bandera va a ser difícil. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Querido Alonso, siempre es mi placer platicar contigo y hay que hacerlo con la debida frecuencia. Así, con mucho gusto, siempre me gusta hablar contigo, David. Te aprecio mucho la invitación y estamos a tus órdenes siempre. Esta es tu casa siempre que así lo consideres. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Que estés muy bien, saludos.